Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para comenzar hoy hablando un poco de las cifras que se están conociendo de las exportaciones uruguayas y, bueno, detrás de todo esto, lo que tiene que ver con las negociaciones que busca acelerar Uruguay, que parece haber encontrado algún socio por allí, Nico, importante como Brasil, para acelerar el acuerdo con Europa, ¿no? Así es, Pepe. Buenas noches para todos. Efectivamente, Uruguay se juega una parada importante con lo que es el escenario externo y particularmente lo que son sus ventas al exterior de productos. Es un tema que recurrentemente analizamos aquí en Pensar Economía porque es muy importante. A la larga o a la corta incide mucho en la economía. Seguramente la gran mayoría de las personas puede que no estén tan cercanas a lo que es la dinámica del comercio. Lo hemos dicho, las personas que trabajan en la educación o en la salud o en la administración pública directamente no tienen una incidencia de lo que puede ser implicar la caída en el precio de la soja o la apertura de un mercado para la carne o una exportación más de plásticos a Brasil. Pero a la larga, la economía está integrada y entonces... Todo llega. Sí, claro, esas cosas importan mucho. Sobre todo pensando que Uruguay tiene una gran expansión exportadora en estos últimos años y ahora estamos con una baja muy clara. Y la tenemos aquí en la siguiente placa. Vamos a compartir cuáles son las últimas cifras que recogen lo que es el desempeño de lo que va del año hasta el mes de mayo. Un criterio, ahora esto se podría, digamos, analizar de distintas maneras, pero creo que el más ilustrativo es ver qué ha pasado en lo que va de este año en comparación con lo que ha pasado en el mismo periodo del año pasado. Y ahí se ve muy claramente que la carne se sostiene, es un sector que está dinámico y se sostiene. Ahí hablamos estrictamente de carne vacuna, si agregáramos algún otro rubro, podría ser un poco mayor la cifra. Los granos han tenido una caída muy importante, sobre todo por precio, porque y también por producción. Dicho sea de paso, la producción de trigo ha caído bastante y ha tenido problemas de calidad. Pero sobre todo el precio ha llevado a una caída de 24% en las exportaciones de granos en lo que va de este año. Ahí sumamos todo, arroz, soja, trigo y otros granos. Lácteos también tiene una caída importante por precio, básicamente. Lo que es madera va en un sentido inverso, porque está operando Montes del Plata, que ya está consumiendo madera, y ahí se ve el aumento que es casi el doble, ¿verdad? Cueros se mantiene, aunque con altibajos. Automóviles ha caído mucho, no es un rubro tan importante como los anteriores. Y en el global, ahí lo tienen ustedes, el total en Uruguay ha exportado en lo que va del año hasta el mes de mayo por 3.500 millones de dólares en términos redondos. En dólares es una cifra 10% inferior a la del año pasado. Pero como lo hemos comentado aquí contigo, Pepe, el dólar ha subido. Y eso equilibra un poquito las cosas. Y bueno, efectivamente, creo que es uno de los ajustes, hace pocos días lo hablaba con el economista Javier Daedo, decía, bueno, dentro de los ajustes que tiene que procesar la economía uruguaya, uno es el ajuste de precios relativos. El dólar tiene que empezar a subir, y lo ha hecho, para justamente amortiguar estas cosas que pasan con las exportaciones. Se nos caen medidas en dólares, pero cuando las pasamos a pesos, el dólar el año pasado había promediado en los primeros 5 meses 22 pesos y medio. Este año 25 y medio, 25,4. Entonces, hacemos la multiplicación y hacemos las exportaciones en pesos corrientes, un cálculo, digamos, rápido de cómo puede ilustrarse eso en moneda local, y ahí entonces lo que nos da es un aumento, porque estas exportaciones que en dólares cayeron, en pesos valen más. ¿Cuánto? Un 2%. Digamos que en pesos corrientes, por decirlo de una manera sencilla, se mantuvieron. Está equilibrada la cosa. Claro, la suba del dólar permitió amortiguar la caída en dólares de las exportaciones. Ahora bien, recordemos que falta la inflación. La inflación, que es del torno del 8%, dígito más, dígito menos, entonces hace que en términos reales las exportaciones de todas maneras estén con una caída que podría ser del orden del 6%, 6 o 7%, haciendo claro. un cálculo así grueso. La conclusión en este primer abordaje del tema exportaciones es que Uruguay está con una restricción mayor, que ya los ingresos por ese lado no hacen tan grandes. Si bien las importaciones también caen, la dinámica de la economía uruguaya hace que el crecimiento en buena medida venga por el lado exportador. No solamente, también tiene que crecer la economía en su mercado interno, en sus cuestiones de su funcionamiento interno. Esto no es todo un sesgo exportador, que a veces es un sesgo que ha predominado con algunas visiones cuando la economía uruguaya estaba con muchas restricciones, decir, bueno, ¿salimos para afuera o no salimos? Bueno, últimamente ha habido un cierto equilibrio entre el crecimiento interno y externo, pero yo diría que esto último es muy importante porque además tiene repercusión en lo otro. Y en ese plano está lo que decías tú, bueno, ¿cómo hacemos para ampliar los mercados? Sí, hay quienes dicen por allí que Uruguay necesita urgentemente destrabar de alguna forma este año el acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Efectivamente, bueno, en estos días hubo reuniones importantes donde ya se empiezan a abordar las cosas con, si se quiere, más calor. Hay toda una, digamos, ingeniería diplomática allí que es bastante delicada, a veces genera sus demoras, pero cuando la intención política está,
las cosas se hacen y se aceleran. Lo que creo que es importante, más allá de lo que ha pasado en estos días con las reuniones en Europa y los pronunciamientos, como tú decías, de Brasil y Uruguay, que si Argentina va a ir un poco más lento o no y en qué medida, hay que ver que cada país presenta sus ofertas de negociación y luego eso, en base a eso se empieza o un nuevo ciclo de intercambio, a ver si eso se puede modificar o si se logra el acuerdo de libre comercio. No, Brasil quiere hacerlo este año, Uruguay también, quiere por lo menos dejarlo definido, habrá que ver si eso se logra. Ahora, esto también hay que ver en un contexto, ¿y cuál es? De alguna manera lo estamos expresando en esta placa. Uruguay no está jugando solo, Europa por supuesto que tampoco, pero Europa es un bloque muy poderoso en el mundo, evidentemente. En América Latina, y aquí lo estamos ilustrando, hubo países, y hay países que han tenido una dinámica comercial mucho más intensa en abrir otros mercados. Claramente han sido los países del Pacífico. Ahí tenemos a Chile, Perú y Colombia. Fíjense ustedes, con los grandes bloques de la economía mundial, Estados Unidos, la Unión Europea y China, ni más ni menos. Chile ya en el año 2003 había firmado un acuerdo con Europa, en 2004 hizo el acuerdo con Estados Unidos y en 2006 entró el acuerdo de libre comercio con China. Entonces, Chile es un país que tiene acuerdo de libre comercio con la mayor parte de lo que es la economía global, punto y aparte. Y esto evidentemente que le ha dado un impulso económico a Chile. Como todo acuerdo de libre comercio tiene algunas sombras, algunos problemas, algunos desafíos, pero en el promedio lógicamente que para Chile ha sido clave este proceso. Perú se ha sumado, y no le ha ido en saga, tenemos a Perú haciendo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos ya en 2009, en 2010 con China y más recientemente entró en vigencia con la Unión Europea, cosa que ya venía negociando de algunos años antes. Colombia, muy parecido, todavía le resta un acuerdo con China, pero ya lo tiene en proceso y recientemente ha firmado con Europa y Estados Unidos. Y México también, incluso antes de estos países, ya había establecido acuerdos de libre comercio, bueno, el NAFTA con Estados Unidos obviamente, y con Europa unos años después, un acuerdo más tradicional, que ahora los mexicanos quieren renovar, porque hay que incluir todo el tema de los servicios, que tanto se ha una polémica. ¿Y con el Mercosur qué pasa? Bueno, guioncito, claro, yo no quise poner un cero, quedaba un poco ríspido, ¿no? Pero el guioncito, punto guioncito, nada. Y realmente, al comparar con la dinámica de los otros países, el Mercosur está muy atrasado. Y nosotros adentro. Entonces, más allá de la discusión que haya en cuanto a si conviene o no y cómo y qué impacto tiene el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, planteándolos directamente, si los otros empiezan a jugar más agresivamente como está pasando, nos vamos quedando fuera. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué hay en juego, digamos, en un acuerdo de libre comercio con Europa? Bueno, ¿cómo son las relaciones económicas con Europa de parte de nuestro país? Creo que es importante ilustrarlo. Tomamos los datos del año pasado, porque son los datos ya cerrados. Exportamos bienes por 1.250 millones, las importaciones son mayores, es decir, hay un déficit de 510 millones de dólares. Y el déficit en servicios también es importante, de unos 500 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué tenemos un déficit comercial con Europa? Porque importamos mucha maquinaria. ¿Por qué? Porque hay inversión. Entonces, no hay que tomar esto como que, bueno, estamos perdiendo con Europa y hacemos... Siempre depende de lo que uno venda y lo que uno compre, ¿no? Ahí está la clave de toda esta historia. Absolutamente. Cuando hay una corriente inversora importante, el país empieza a importar más y, claro, se ingresan como bienes, pero son máquinas que luego van a producir. Por ejemplo, toda la planta de Monte del Plata, en buena medida es maquinaria europea, que se importa. Y bueno, en ese caso no se registra totalmente en la corriente, digamos, del espacio aduanero común, porque va a zona franca, pero el principio económico es el mismo. Se importa maquinaria, aumentan las importaciones, pero es para que luego haya una producción mayor. Y eso se ilustra en el último dato. La Unión Europea es uno de los mayores inversiones, si no el mayor, en el Uruguay, inversor externo, con una inversión acumulada de unos 7.000 millones de dólares. Y esta es una aproximación que yo hice en base a unos datos de los últimos años. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero de todas maneras es muy importante, ¿verdad? 7.000 millones de dólares. Y hablemos de qué le vendemos a la Unión Europea concretamente. ¿Qué le vendemos? Y esto es importante ver después cómo puede llegar a evolucionar si se logra un acuerdo de libre comercio. A la Unión Europea le vendemos productos de las agroindustrias. Materias primas, básicamente. Bueno, sí... Sí, vamos a empezar la discusión de todo el proceso de la carne. Claro, si tiene valor o no. Claro. Porque a veces eso queda un poco, digamos, en un sentido negativo. Y la verdad que algunas cosas sí entran dentro de la lógica de lo barato, de lo común, de cosas que se pueden encontrar en todo el mundo y Uruguay las tiene que vender, competir por precio. Pero hay muchos rubros que no entran en esa lógica. La carne, lógicamente que no, porque la carne uruguaya es un producto de muy alta calidad
y lejos está de poder ser catalogada como una materia prima de transformación posterior. Ha habido todo un proceso en ese sentido, además desde genético al seguimiento y demás. Exacto, además la carne en Europa se consume fresca, la carne uruguaya, no se usa para transformación. En Estados Unidos sí, se hace hamburguesa, que también tiene su valor. En Europa se va directamente al consumo. En granos hay distintas cosas, uno puede decir, bueno, la soja es un producto más global. El arroz uruguayo tiene, si bien no entra tanto en la Unión Europea, tiene un perfil distintivo. Madera y pulpa, bueno, allí hay productos de diversa índole, no ingresamos tanto. Cuero siempre fue un mercado Europa tradicional, pero ¿qué ha pasado? Y esto es importante. Uruguay ha elevado su nivel de vida y ha perdido lo que se llama el sistema general de preferencias. Algunas preferencias que le daba Europa a Uruguay por ser un país en desarrollo. Más pobre, digamos. Claro, entonces de alguna manera quedamos como víctimas de nuestro propio éxito. Si hay un acuerdo de libre comercio, yo creo que el impacto mayor puede estar ahí, justamente en algunos productos de base agroindustrial, pero que puede tener un poco más de agregado valor, como o de transformación, como los cueros, que han tenido algunos problemas de ingreso, como algunos productos alimentarios de transformación hacia comidas más preparadas, ese tipo de cosas, creo que puede haber una oportunidad allí. Y después hay otros alimentos, otros productos que totalizan 1.250 millones. ¿Qué le compramos a Europa? Lo vemos en la siguiente placa. Bueno, maquinarias industriales, bastante combustible de algunos países productores, maquinaria de distinto tipo, vehículos, productos químicos, medicamentos y después otro rubro es bastante diversificada también la importación europea y suma 1.760 millones. Y Europa, si vamos al acuerdo de libre comercio, seguramente mantenga este perfil. Cuando hay una expansión de comercio, hay una especialización mayor de las economías. Entonces hay sectores a los que le va a ir mejor y seguramente otros sectores van a estar más amenazados. La idea no es evitar que eso pase, es muy difícil. La idea es siempre tratar de, con anticipación, contener a esos sectores, facilitar la reconversión para que puedan seguir con otros rumbos en un escenario distinto. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.